Passem per Banyeres de Mariola. Si n'anem a Banyeres de Mariola, un aspecte fonamental també per a aquesta localitat industrial, però també aposta Banyeres per el turisme. En esta matèria ja tenim a Banyeres el nostre company Joan Lluís Escoda, des del poble més alt de la província d'Alacant. Allí corre bé l'aire, Està el nostre company Joan Lluís, Banyeres. Bon dia. Doncs companys, així ens trobem ben acompanyats a Banyeres de Mariola per la responsable de l'oficina de turisme, Cristina Rizo, per a contar-nos i per a parlar, perquè de tant en tant hem de reflexionar també sobre com han funcionat aquestes noves accions on s'han obert els museus, els espais, altres espais, i quin ha sigut la classe de turisme que ens ha visitat. I per a donar-nos aquesta informació, doncs, se n'hem vingut a Banyeres per a parlar amb Cristina. Cristina, primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns de nou. Un placer, como siempre te digo. Cristina, com ha sigut aquestes visites, no? Perquè amb la neu, el pont, la reapertura dels espais, com s'ha viscut a Banyeres? La verdad es que estábamos un poco preocupados porque, claro, se acercaban unos días de que la gente iba a tener días festivos, muchos municipios se hubieran celebrado fiestas que no se han celebrado y imaginamos que íbamos a recibir un número importante de visitantes y de turistas y nos daba un poquito de miedo cómo gestionar toda esa afluencia de público. Y además a eso se unió pues que el jueves empezó a nevar en Banyeres, entonces claro, el tema de la nieve siempre es un recurso que a la gente le gusta venir, te preguntan por la nieve y de hecho hemos recibido muchas llamadas preguntando por la nieve durante todo el fin de semana, pero tengo que decir que estamos muy contentos porque es verdad que hemos recibido mucha gente, estamos hablando casi de 300 personas a lo largo de todo, entre viernes festivo y el fin de semana, pero de manera muy respetuosa y siempre, pues bueno, la verdad es que ha ido todo muy bien. En el tema del castillo, como sabéis, no estamos ofreciendo visitas guiadas porque nos parecía que en estos momentos pues, no era la mejor opción. La visita era libre, controlábamos el aforo, eso sí, todas las medidas sanitarias que están en vigor y la gente la verdad es que muy respetuosa. Había gente que sí que optaba por entrar dentro del castillo y visitar el castillo por dentro, gente que optaba por darle la vuelta por fuera, ir al mirador del monumento a Sant Jordi, incluso mucha gente se animó a hacer la ruta de las ermitas porque les explicábamos desde el punto de información del castillo que además de visitar el castillo podían acercarse al Santo Cristo porque las vistas desde allí son muy bonitas y la verdad es que la gente muy bien. Y luego también había gente pues, que nos preguntaba lo que hemos dicho por la nieve o por acercarse a la ruta de Esmolins y la verdad es que todo el mundo entendía perfectamente la situación de que bueno, tenemos cerrada la zona recreativa y de acampada y el aparcamiento de la ruta de Esmolins, pero no era un inconveniente para acercarse a ver un poquito y a conocer la zona, al igual que el castillo. La verdad es que en ese sentido tengo que agradecer a la gente que se ha acercado porque la verdad es que ha sido muy respetuosa. La gente sí que es verdad que tenía muchas ganas de salir y así te lo manifestaban, que tenían ganas de salir, pero con las mismas también querían ser respetuosos para que esa situación no se cambiase en un futuro y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos. Pues la verdad és que una bona notícia, Cristina, perquè hem de reflexionar també de que de vegades el turisme som un poc agressius no? amb l'espai que utilitzem o no es complissin les mesures i també cal felicitar-nos no? que si ha sigut un turisme que s'ha preocupat per mantenir totes les mesures i s'ha preocupat per allà on està i conservar l'entorn, doncs cal felicitar-lo. I si a més ha sigut nombrós i bueno, això dona també un poc de respir a aquesta situació, doncs encara millor que millor. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina, com sempre per atendre'ns de veres. Ya sabes que siempre suelo decirlo, que un placer. Bueno, doncs esperem continuant donant aquestes notícies dels diferents pobles, també de saber com ha estat este cada setmana. Tornem la connexió.